prepares tu Biblia, hermanos, en el libro de Sofonías, capítulo 2. En el libro de Sofonías, preparemos este libro, hermanos, que muchas de las veces es muy poco leído de este libro, pero no es de este pasaje bíblico del cual voy a estar predicando, pero sí lo quiero usar como introducción porque es bien importante hacia el tema que hoy Dios nos quiere hablar. Manténlo allí, hermanos, en Sofonías, y déjame solamente decirte de esta manera. Mira, vamos a orar, pueblo de Dios. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar y vamos a pedirle, hermanos, mira, Dios quiere hacernos reflexionar a través de este mensaje. Yo no sé tú, hermanos, pero mira, no sé cómo lo vayas a tomar tú, pero yo, hermanos, al estar preparando este mensaje, hermanos, no sé, mi corazón se estremecía, hermanos, y mi mente, hermanos, vagaba, hermanos, por muchos lugares mientras yo meditaba en esto, porque de eso se trata, de meditar en lo que hoy Dios nos va a hablar. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos adviertes, Señor, de cosas que vienen antes de tiempo, Señor, para que nosotros podamos estar preparados. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nunca nos dejas caminar en la oscuridad, Señor. Tú siempre, Padre amado, tienes una luz que nos alumbra nuestro camino, Señor, para que nosotros podamos ver con claridad, Padre amado, hacia dónde vamos, Señor. Nos ponemos en tus manos declarando que esta tu palabra, Señor, hoy nos hablará, hoy nos hará meditar. Padre amado, en tus manos estamos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Mira, toma tu asiento por un momento, hermanos. Toma tu asiento y te voy a ser honesto, hermano. No sé si esta enseñanza, esta prédica se termine hoy, pero quiero que sea entendible. No quiero apresurarme en ella tratando de terminarlo hoy, hermanos, pero lo importante de aquí es que tú y yo meditemos en lo que Dios nos está hablando, porque de esto se trata nuestra vida como cristianos. De esto se trata. Mira, hoy yo deseo hablar, hermanos, sobre un tema de máxima importancia hermanos, que tiene relación con una advertencia que Dios nos estará dando hoy. Y yo deseo, hermanos, de todo mi corazón, hermanos, que hoy sí nosotros podamos tomar la determinación, hermanos, y las medidas necesarias para que ninguno de nosotros perezcamos, y que todos podamos estar preparados para el gran acontecimiento, un gran acontecimiento que hoy vamos a ver cuál es. Porque lo que nos va a hablar la palabra de Dios hoy, hermanos, mira, esto será un lamento y una gran tragedia para los que no han tomado con seriedad la palabra del evangelio. Lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar, hermanos, esto se requiere mucho más, hermanos, alerta que cualquier catástrofe. Mira, lo que Dios hoy nos quiere hablar, hermanos, nosotros tenemos que estar, déjame decirte de esta manera. Cuando las noticias anuncian, hermanos, que viene un catástrofe, que viene algo fuerte, un huracán, qué sé yo, un tsunami, algo fuerte que va a causar cientos de miles de vidas que se van a perder, ¿qué es lo primero que hace la gente? La gente, hermanos, corre buscando algún lugar seguro. Empieza a tomar medidas de seguridad para que estén a salvos, no solamente las personas, sino las familias, ¿verdad, hermanos? Y eso es algo lógico que tenemos que hacer. Pero de lo que Dios nos quiere hablar, hermanos, es algo mucho más fuerte que un catástrofe. Es mucho más fuerte que un huracán. Es mucho más fuerte que un terremoto, mi amado hermano. Y es algo que viene. Es algo que viene porque la palabra de Dios nos dice que viene. Y necesitamos estar preparados. Entonces, mira, mi amado hermano,
Entonces, escuchemos la advertencia que hoy Dios nos da por medio de su palabra. Y si Dios hace la advertencia, hermanos, es porque tú y yo, hermanos, necesitamos estar preparados. Porque si no te preparas, hermanos, cuando venga ese día señalado, hermanos, tú y yo, hermanos, ya no podremos hacer nada. Y será demasiado tarde si no nos preparamos. Tú jamás ves a una persona que le anuncian que viene un huracán que va a causar daños terribles. Tú nunca ves a esa persona que empiece a preparar su casa con plywood en todas las ventanas y todo. Tú no lo ves que empiece a hacer eso cuando ya el huracán está ya encima de él. No, tú lo ves que él se prepara antes de que llegue. Así Dios nos está avisando antes de que este acontecimiento llegue. Y quiero dar inicio, hermanos, a esta gran advertencia, hermanos, en un libro, hermanos, que es poco conocido y poco hablado por la mayoría de nosotros los creyentes aún. Vamos al libro de Sofonías capítulo 2. Este capítulo, hermanos, en lo personal para mí es hermanos, un libro que enriquece mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque este libro, hermanos, nos presenta a un Dios omnisciente, hermanos, que todo lo conoce. Un Dios que conoce tu futuro, hermanos. Un Dios que conoce, hermanos, un gran Dios de misericordia. Un Dios que nos advierte advierte a sus hijos de las cosas que vienen para que nosotros no tengamos que sufrirlas. Dios nunca deja en oscuridad a sus hijos. Dios te muestra, hermano, Él te muestra tu futuro y el futuro de toda la humanidad con claridad en este libro. Por eso la Biblia, hermanos, es una luz. Una luz no solo ilumina lo que está allí cerca de ti o lo que está a tu alrededor, sino que una luz, mi amado hermano, también te puede alumbrar a lo lejos para que tú veas lo que está delante de ti, para que tú puedas ver hacia dónde vas, para que tú puedas ver qué es lo que te espera allá. Cuando se apagan todas las luces, hermanos, y cuando uno tiene una lámpara, un flashlight, que le llaman en inglés, ¿verdad? Ese flashlight te sirve para que tú veas dónde vas caminando y no tropieces. Pero también, mi amado hermano, en la oscuridad uno siempre tiene curiosidad. ¿Qué está delante de nosotros? ¿Qué está enfrente de nosotros? ¿Qué nos espera? Y cuando tú apuntas ese flashlight, esa lámpara hacia allá, hermanos, esa lámpara brilla y te muestra hacia dónde vas y qué es lo que te espera en un pronto futuro. Así es la palabra de Dios, mi amado hermano. Sofonías capítulo 2, versículo 1 comienza con una reflexión y un llamado de Dios. Y esto es una advertencia. Mira, escuchemos, hermanos, esta advertencia. Sofonías capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. La palabra de Dios nos dice: congregaos y meditad. Fíjate, aquí podemos predicar solamente de estas dos palabras. Dice, congrégate. Nos está pidiendo, Dios le está pidiendo a su iglesia que no deje de congregarse, que se congregue, pero que se congregue con un propósito. Que cuando estemos congregados, que meditemos cuál es el propósito por el cual estamos congregados aquí. Que meditemos por qué hoy tú tomaste la determinación de venir a la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es tu propósito al estar aquí en la casa de Dios? Tenemos que tener un propósito, iglesia. No podemos venir a la casa de Dios simplemente por costumbre. No podemos venir solamente como un tipo de religiosidad, para cumplir con un cargo, para cumplir con una posición que se te dio en la iglesia. Ese no puede ser nuestro único propósito, iglesia. Por eso es que nos dice, congregaos y meditad. Tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Para qué estás aquí? ¿Con qué propósito? ¿Qué esperas de este lugar? ¿Qué esperas al venir de aquí? ¿Qué esperas obtener? ¿Qué cambios quieres ver en tu vida? ¿Hacia dónde? ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? Dios quiere que meditemos en todo esto. Mira lo que les dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y aquí le está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mira, ellos ya habían tomado tan
como tan poca cosa las cosas espirituales, que ellos todo lo que hacían ya lo hacían nomás por costumbre, por religiosidad. Ya lo hacían, hermanos, como algo que los judíos hacían, pero ellos ya no llegaban con propósito, ellos simplemente lo hacían por costumbre. Ellos, hermanos, vivían deliberadamente, hermanos, en pecado, le daban la espalda a Dios, y ellos, hermanos, ya no les daba vergüenza pecar delante de Dios. Yo, hermanos, cuando yo leí le dice, oh nación sin pudor, yo dije, ¿qué es pudor? Y tuve que investigarlo. Pudor tiene muchos significados, pero uno de los principales significados es alguien que hace cosas indebidas y ya no le importa, ya ni siquiera le toca la conciencia. A lo menos hay personas que hacen cosas malas y les carga la conciencia y dicen, wow, no debería de haber hecho esto. Pero estos ya no tenían ni la conciencia, les funcionaba ya. Entonces, sin pudor quiere decir sin vergüenza. Ya no les daba vergüenza a vivir esa clase de vida. Entonces les dice, y yo digo, wow, cuando yo leí esto, yo digo, wow, esto es fuerte. Esto es fuerte, iglesia, ¿verdad, iglesia? Imagínate que Dios te diga eso a ti. Esto es fuerte. Quiere decir, hermanos, que el asunto, al Dios decir esto, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Hermanos, esto quiere decir que el asunto que aquí se va a tocar es muy serio. Dice, reúnanse y reflexionen. ¿En qué tienen que reflexionar? ¿En qué tenemos que reflexionar nosotros? Versículo 1 dice, lo voy a leer todo. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Mira el versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto. Wow. Un decreto es una orden que se ha dado. Dice, hagan esto antes de que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, o sea, rápido. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y cuando nosotros leemos, hermanos, la primera parte del versículo 3 de este mismo libro, el versículo 3 les empieza a decir, buscar a Jehová. Buscar a Jehová. Busquemos a Dios. Hermanos, aquí el Señor por medio del profeta Sofonías nos dice, prepárate porque viene un juicio. Sofonías fue a darles, hermanos, al decirle que venía un juicio, dice, entonces aquí por medio del profeta Sofonías nos dice, prepárate porque viene un juicio. Es decir, hay una advertencia, o no la hay, iglesia. Claro que sí la hay, claro que sí la hay. Pero también dice, busca a Jehová. No nos dice busca a Jehová cuando veas que está cayendo ya el juicio. No, dice busca ahora busca a Jehová. Nos está diciendo prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que viene, porque si no nos preparamos antes que venga el juicio, ya no habrá tiempo. La preparación, por eso por eso dice preparación. Pre significa antes, ¿verdad? Entonces, antes que algo suceda. Dice el versículo 3, dice buscar a Jehová. ¿Por qué tenían que buscar a Jehová? ¿Por qué tenían que buscarlo? Mira, si nosotros retrocedemos unos cuantos versículos en la Biblia, en ese mismo libro, en el capítulo 1, versículo 14, allí nos dice de la siguiente manera, empieza a detallar lo que viene. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Mira lo que dice, y muy próximo. Hermanos, y aunque no pone una fecha, mira, aquí no te da una fecha, nomás te dice cercano está el día de Jehová. Dice cercano y muy próximo. Es algo que viene, iglesia. Entonces, aunque no nos da o no nos pone una fecha, esta palabra cercano puede ser hoy mismo.
Puede ser hoy mismo, iglesia. Por eso tenemos que prepararnos hoy. Puede ser mañana, pero si estás preparado hoy es mucho mejor. El versículo 14, iglesia, dice, lo voy a leer todo. El versículo 14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Y sigue hablando y dice: es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Y cuando tú sigues leyendo, empieza a detallar todo lo que va a venir. Todo lo que va a venir. Todo lo que, no quiero decir todo lo que nos espera, porque cuando esto suceda, solamente aquellos que rechazaron a Cristo son los que los van a vivir. Por eso yo no quiero decir todo esto lo vamos a ver cómo acontece. No, espero que ninguno de nosotros lo vivamos. Espero que ninguno de aquí se quede en la venida de Cristo. Este juicio es para los que toda su vida rechazaron a Jesucristo. No quisieron acercarse a Él, no quisieron venir a los pies de Cristo, quisieron vivir sus vidas deliberadamente en pecado y se gozaron en el pecado y nunca tuvieron la intención de arrepentirse del pecado. Entonces allí detalla, hermanos, todo lo que va a venir. Y empieza, hermanos, a describir el gran juicio. Noten, hermanos, cómo Dios advirtió un juicio sobre su pueblo. ¿Cuál era el problema del pueblo? El problema del pueblo, hermanos, es que ellos no creían, ¿verdad? Hermanos, aunque ya Sofonías les llevó esta noticia, esta advertencia, uno esperaría que se arrepintieran y vinieran a Cristo, pero no, siguieron sus vidas iguales. No hicieron caso. ¿Cuál fue el problema de este pueblo en aquel tiempo? Ellos no creían que este juicio vendría en los tiempos de ellos. Y a causa de esto, hermanos, ¿y cuál es nuestro problema hoy en día, hermanos? Cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Prepárense por esto o por lo otro. Cuando Dios nos dice, busquen el rostro de Dios. ¿Por qué a veces no lo gustamos? Porque nosotros tenemos el mismo problema que este pueblo. Oh, no, ¿desde cuándo dicen que Cristo viene y nomás no viene? Y no creemos que ese acontecimiento de la venida de Cristo por su iglesia, no creemos que va a acontecer en nuestra generación. Y ese es el mismo problema que había en aquel tiempo. Y ese fue el problema, hermanos, porque no creían, hermanos, que ese juicio vendría en el tiempo de ellos. Y a causa de eso nunca se prepararon, nunca buscaron de Dios, hermanos, de Dios de todo su corazón. Nunca tuvieron una verdadera conversión para que sus vidas no solamente fueran cambiadas, sino que fueran transformadas. Esto es solo la introducción, hermano. No voy a predicar de aquí. Ahora, todos nosotros, hermanos, mira, todos nosotros los cristianos sabemos que este mundo ya está llegando a su final. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá y que todos lo creamos, porque lo podemos ver. Y tenemos una advertencia para antes que llegue ese día. Tenemos que estar preparados, iglesia, porque el día que Cristo venga por su iglesia será un día glorioso para aquellos, hermanos, que estamos preparados o que estamos preparándonos. Ahora la pregunta es: ¿cuán preparado estás tú? ¿Cuán preparada estás tú para la venida de Cristo? Jesús en el libro de Mateo capítulo 25, de allí es donde voy a predicar. Jesús en el libro de Mateo capítulo 25 nos da una ilustración para que podamos comprender la importancia de estar preparados para ese gran evento que ya está muy cercano y muy próximo. Hoy vamos a estar hablando acerca de las 10 vírgenes, porque estamos en tiempos donde Dios quiere una iglesia despierta.
Solo se escucharon 2 o 3. No, pero mira, se escucharon solamente 2 o 3. Iglesia, estamos en tiempos donde Dios quiere una iglesia despierta, una iglesia que camina enfocada en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Estamos en esos tiempos ya. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Yo sé que son varios versículos que leer, pero todos son bien importantes. Los vamos a leer y después de esto, hermanos, vamos a regresar con el versículo 1 a empezar a detallarlo. Pero mira lo que dice, vamos allí y vamos a empezar a verlos corriditos. Dice: entonces el reino de los cielos será, fíjate esta palabra, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo siguiente: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se quedaron y se durmieron. Y a la medianoche, mira qué hora, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid, recibidle. Versículo 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se nos apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí hay mucha enseñanza, iglesia. Aquí hay mucha enseñanza. Yo prefiero irme con calma, pero aunque la tenga que continuar para el próximo jueves. Pero que es tan importante esto, iglesia, que necesitamos detenernos detalladamente en lo que esto nos está hablando. ¿Cuántas veces no hemos leído este párrafo, este versículo, esta parábola? Pero muchas veces la leemos nomás por leerla y decimos: oh sí, pues está hablando de 5 y 5 mujeres, unas así y unas así. Pero no, hermanos, mira, vamos a leer esto nuevamente. En primer lugar, hermanos, cuando leemos aquí, el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hermano, mira, cuando tú lees todos los 13 versículos, uno se queda meditando en ellos y dice: wow, qué tremenda parábola. Qué tremenda parábola tenemos aquí, hermanos. Porque esta parábola, hermanos, no es una parábola para las personas que están fuera de la iglesia. No, Jesús le está hablando a su pueblo. Y eso significa, hermanos, que hay un gran porcentaje, aproximadamente la mitad del pueblo, que no se va a ir cuando Cristo venga por su iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. Que cuando Cristo venga por su iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia en general, la iglesia en general, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, toda la iglesia de Cristo estamos esperando esa venida, todos. Pero conforme esta palabra dice que aproximadamente la mitad de toda la iglesia de Cristo, la mitad se va a quedar cuando Cristo venga por su iglesia. Eso es algo que meditar. Eso nos tiene que empezar como comenzamos el versículo en Sofonías: congregaos y meditad.
Medita, iglesia, medita en lo que Dios nos está hablando. Que este no sea un mensaje más que pasó por tu vida, no. Que este no sea un mensaje más, que este sea el mensaje que transforma tu vida, que te hace reflexionar, que te hace recapacitar. Que este sea el mensaje que te hace volver en sí, así como el hijo pródigo volvió en sí y pudo ver su condición en la cual estaba viviendo. Esto significa, hermanos, que si son 10, 5 se quedan y 5 se van con el Señor. Ahora la pregunta es: ¿de cuáles 5 estás tú? ¿En cuáles de esas 5 estás tú? Usted y yo pertenecemos a uno de estos grupos, todos nosotros. El problema es saber a cuál grupo pertenezco yo. ¿A cuál grupo perteneces tú? Hermano, mira, pero usted pertenece a uno de estos grupos. Ahora, puede ser al grupo de las prudentes o puede ser al grupo de las insensatas. Porque, mira, pregúntale a tu vecino, pregúntale: ¿en qué grupo perteneces tú? ¿En qué grupo estás tú? Ahora pregúntate a ti misma: ¿en qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo estoy yo? Porque estamos en uno de esos grupos. Y no me digan que todos estamos en el grupo de las prudentes. No me digan, hermano, porque, hermanos, la mentira no, hermanos. Aquí tiene que haber de los dos. La pregunta es: sé sincero contigo mismo. ¿En qué grupo, ahorita como estás, ahorita, en qué grupo crees tú que tú perteneces? Y empieza el libro de Mateo diciendo, Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será. Fíjate esa palabra, será. Escucha esto, iglesia, porque es bien importante. Siempre que Jesús habla del reino de Dios, de los cielos, decía o dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña. El reino de los cielos es semejante a bla, 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 y bla, y así es. Pero en este dice: entonces el reino de los cielos será. Diferente a todas las demás parábolas. Diferente. Única. Porque esto te está diciendo: todavía no es, pero ahí viene. Será. La única vez que Jesús dice será, obsérvalo bien, está aquí en Mateo 25:1. ¿Por qué? Porque no está hablando de la estructura del reino de los cielos, sino de un evento, de un acontecimiento. Está hablando de un acontecimiento. No está hablando de principios del reino, sino del acontecimiento más importante del reino de los cielos, que es la venida del Hijo de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y para ese momento el reino de los cielos será, dice, el reino de los cielos será, dice el versículo 1, semejante. Y Jesús hace una comparación muy interesante. Dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué no dijo: y el reino de los cielos será semejante a 3 vírgenes? ¿Por qué no dijo 6? ¿Por qué no dijo 7, 8, 9? ¿Por qué el número 10? Es algo que tenemos que meditar. ¿Por qué dijo 10? Porque el número 10 está relacionado con orden. Y hay pueblo de Dios que por desordenado no
se va a ir con Cristo Jesús. El número 10 está relacionado en la Biblia con orden. Están los 10 mandamientos, está el diezmo, están las 10 plagas. Por eso esta parábola de 10 vírgenes, hermanos, porque el número 10 es bíblicamente hablando, representa orden. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, escucha esto, que tomando sus lámparas, todas tomaron sus lámparas, todas, los dos grupos, prudentes y las insensatas, las dos tomaron sus lámparas. Ahora, Salmos capítulo 119, versículo 105, ¿qué nos dice? Mira lo que nos dice: lámpara es a mis pies tu ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La lámpara está relacionada con la palabra de Dios. Dice que tomando la lámpara, o sea, agarradas de la palabra de Dios. Fíjate, eso es lo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 25. Está diciendo: y las 10 vírgenes agarradas de la palabra de Dios se fueron a esperar el esposo. Y me llama la atención, hermanos, que las 10 vírgenes tenían claro su objetivo. Lo tenían bien claro. Todas estaban esperando al esposo. ¿Cuántos de aquí estamos esperando a Cristo Jesús? Aquí todos lo estamos esperando, al igual que ellas. Todas estaban esperando al esposo. Escucha esto, iglesia, porque esto es muy importante. Es muy importante. Todas tenían lámparas. En otras palabras, conocían la palabra de Dios. Y todas estaban esperando al esposo. Tenían claro el objetivo por el cual ellas existían. ¿Tenemos claro el objetivo por el cual existimos aquí? Como cristianos, como hijos de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 2. Recuérdate, aunque son dos grupos, pero todas tenían lámpara. Todas tenían conocimiento de la palabra. En otras palabras, todas tenían la palabra. Todas estaban esperando al esposo. Pero el versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora noten esto: todas tenían lámparas, conocían la palabra de Dios, estaban esperando al esposo. Pero había dos grupos: las prudentes y las insensatas. Iglesia, necesitamos entender aquí, iglesia, lo que Dios está pidiendo. Es lo que Dios le está pidiendo a su iglesia, y lo que la iglesia está perdiendo. Aquí, ¿a quién representa la novia? La novia es el pueblo de Dios. La novia es su iglesia, que está preparada aquí en la tierra. Que está preparada aquí en la tierra. Solo que dentro de esa iglesia encontramos ahora todavía a dos tipos de cristianos: prudentes e insensatos. Recuerda que los dos grupos tenían lámparas. Recuerda que los dos grupos estaban esperando al esposo. Hasta aquí no había ninguna diferencia. Hasta aquí las 10 estaban, hermanos, correctamente bien ubicadas. ¿Hacia dónde iban? ¿O qué es lo que querían? Hasta aquí las 10 iban a la iglesia. Hasta aquí las 10 adoraban al Señor. Hasta aquí las 10 tenían Biblia. Hasta aquí las 10 estaban ubicadas. Hasta aquí todas estaban bien.
hasta aquí, hasta el versículo 2. No se veía diferencia entre una y otra. Aunque la palabra de Dios nos dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero hermanos, humanamente viéndolas, hasta aquí todas estaban bien. Todas estaban en la iglesia, todas adoraban, todas cargaban una Biblia, todas decían gloria a Dios, aleluya, todas esperaban lo mismo, todas tenían la misma visión, todas querían lo mismo. Hasta aquí se miraban todas igualitas. Estando aquí sentaditos en la casa de Dios, todos nos miramos igualitos. Pero hay dos grupos. Hay dos grupos. ¿Qué dice el versículo 3? Hasta aquí todo estaba bien, pero el problema comienza en el versículo 3. Allí empezó el problema. ¿Qué dice el versículo 3? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está el problema. Ahí comenzó el problema. Pongan atención a esto, iglesia. Pongan mucha atención a esto. Iglesia, pon atención a esto. Me iba a traer mi celular. ¿Me presta alguien un celular? Nomás quiero la luz. Acomódame la luz. Si alguien le puede apagar las luces, hermanos. Aunque bueno, se mira mucha luz, ¿verdad? Por todo lo que hay, pero quiero solamente una ilustración, hermano. ¿Qué tipifica el aceite? El aceite bíblicamente tipifica el Espíritu Santo. Pero para que sea más, hablar más a nuestra vida hoy, haz de cuentas que el aceite para nosotros, haz de cuentas, solamente es el cargador de un celular. El cargador de un celular. ¿Alguien le puede apagar, hermanos, esta luz? No sé dónde estará. Es que quiero que funcione esto. Mira, iglesia, haz de cuentas que el cargador de tu celular es el aceite. Si yo vengo aquí, hermanos, y yo camino con esto, esta es mi lámpara. Dice que todas las 10 tomaron sus lámparas, pero que las insensatas no llevaron aceite con ellos. ¿Qué va a pasar si yo cargo este celular y es oscuro? Imagínate que aquí no hay nada de luz, que no ves ni siquiera a 2 pies delante de ti, y tú lo usas, te va a beneficiar porque tú vas a ver hacia dónde vas. Pero ¿qué pasa si te olvidaste de cargar tu celular? Perdón, te olvidaste de cargar, de tener contigo el cargador. ¿Cuánto tiempo te va a durar esta luz? Va a llegar un momento donde esta luz, si tú no lo cargas, si tú no lo conectas, ¿qué le va a pasar? Se va a apagar. Se va a apagar. Y Dios aquí nos quiere hablar, hermanos. Dios aquí nos va. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a apagar. Esa luz se va a apagar. Le podemos prender las luces ya, hermanos. Esa luz se va a apagar. Y hoy, iglesia, mira, no tomes esto personal. Yo estoy hablando a la iglesia de Cristo en general, mundialmente. Si nosotros no cargamos ese celular, hermanos, esa luz se va a apagar. Y Dios hoy en día, en esta época, en estos tiempos, Dios le está hablando a una iglesia apagada. A una iglesia apagada, mi amado hermano. Una iglesia apagada. Eso es el defecto, hermanos.
Eso fue el defecto de las vírgenes insensatas. Tenían la palabra, estaban en la iglesia, sí, tenían un objetivo, sí, pero estaban apagadas espiritualmente, estaban apagadas. Su problema fue, hermanos, que pudieron, hermanos, que perdieron el cargador, el celular, hermanos, no tenían aceite. Y aunque tenían lámparas, no tenían luz. Hermanos, ese es el problema de muchos de nosotros hoy en día, mi amado hermano, que tenemos palabra, pero no tenemos, mi amado hermanos, la unción del Espíritu Santo. No tenemos palabra, pero no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Caminamos sin el Espíritu Santo, nos olvidamos de buscar el Espíritu Santo. No, hermanos, no queremos buscar del Espíritu Santo. Sí, iglesia, ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Tener la verdad y callarla, o tener la verdad y no vivirla. Es como no tenerla. Tú puedes decir: yo tengo la verdad, yo tengo a Cristo, yo tengo esto, pero si no la vivimos esa verdad, es como no tener a Cristo. Es como no tener a Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu lámpara? Porque de una lámpara depende tu salvación. Porque de tu lámpara, espiritualmente hablando, de tu lámpara depende tu salvación. Ahora recuerda que la lámpara es la palabra de Dios. Recuerda que el aceite tipifica el Espíritu Santo en tu vida. Ahora depende de tu lámpara que la cargues llena de aceite, del Espíritu Santo. Depende de eso, es tu salvación. Y la pregunta es: ¿cómo está tu lámpara? ¿Está llena del Espíritu Santo? ¿Tu vida está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque de tu lámpara depende tu salvación. ¿Cómo está tu lámpara, iglesia? ¿Cómo está mi lámpara? ¿Está encendida tu lámpara? Mira, esta historia, cuando el Señor nos relata esta historia, hermanos, esta historia, hermanos, no nos dice que allí había 10 diferentes características de diferencia entre estas mujeres. No, entre un grupo y el otro. No nos dice eso. Lo más triste, hermanos, y doloroso de esta historia es que solo hay una diferencia. Con una sola diferencia, mi amado hermano, ahí dependió la salvación o la perdición de alguien. Aquí no está diciendo es que hubo tanta diferencia entre unas y otras. Había 10 diferentes características de unas, y las otras nomás, de esas 10 nomás tenían 5 o 4 características. No, aquí solamente había una diferencia entre los dos grupos. Pero esta diferencia, hermanos, hizo... Mira, aquí el versículo, vamos al versículo 3. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué dice el versículo 4? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Okay. Ahora, cuando nosotros vemos todos estos pequeños detalles, entre más escarba uno, más saca de aquí, hermanos. La lámpara tipifica la palabra de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Las vasijas representan tu vida, tu vida. Dice que ellas, tomando la lámpara, tomando la palabra de Dios, dice que llenaron sus vasijas
llenaron sus vidas de aceite, del Espíritu Santo de Dios. O sea, ellas se fueron no solamente con la palabra de Dios, sino que se fueron llenas de la presencia de Dios, llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué iban llenas del Espíritu Santo? Para estar preparadas, para cuando venga el esposo, que ellas estuvieran preparadas para lo que iba a acontecer. Me falta mucho por predicar, hermanos. No vamos a terminar, pero solamente quiero detenerme ya en unos minutos aquí, hermanos, porque no quiero apresurar lo que sigue. Pero mira, hasta aquí solamente, mamá, hermanos, todas las 10 mujeres pretendían, tenían la misma visión, el mismo enfoque, estaban enfocadas en lo mismo, estaban ubicadas en lo mismo. No había diferencia hasta allí. La diferencia fue que unas no se tomaron el tiempo, ni la ¿cómo se dice? Precaución. La precaución para decir: yo necesito llenarme del Espíritu Santo. En aquel tiempo usaban lámparas que tú podías cargar en la palma de tu mano. Eran unas lámparas pequeñas donde tú las llenabas de aceite y tenían una mecha. Encendías la mecha y tú ibas caminando, alumbrando tu camino. Pero eran unas cositas pequeñas. Esas rápido se les acababa el aceite. Estas mujeres, me imagino que fue de día cuando se fueron a esperar al esposo. Me imagino que de día no las prendieron, no le echaron aceite a la lámpara, porque no la necesitaban. Pero las prudentes, hermanos, las prudentes se llevaron llenaron su vasija de aceite. Las insensatas simplemente agarraron su lámpara y vámonos, ya está listo, let's go. ¿De qué sirve una lámpara si no tiene aceite? ¿De qué te sirve a ti tener la palabra de Dios sin obras? ¿De qué te sirve tener la palabra de Dios cuando no la vives? De nada, de nada. Y no quiero empezar este otro punto, hermanos, porque no quiero dejar este punto a medias. Pero miren, hermanos, meditemos en lo que Dios nos está hablando y nos va a hablar, porque apenas vamos en el versículo 4 y son 13 versículos. Entonces, hermanos, esto tiene una profundidad tremenda. Meditemos, mira, ¿dónde te encuentras tú? ¿En qué grupo te encuentras tú? No se lo tienes que decir a nadie, tú mismo medita. Dice la palabra de Dios en Sofonías, ¿verdad? Cuando empezamos en Sofonías dice la palabra de Dios: congregaos y meditad. Reflexiona. Reflexionemos, pueblo. Tú en tu propio interior, en tu mente, en tu corazón, en tu propio sentir, tú medita. ¿Eres como las prudentes que se encargan de diario llenar su vasija del Espíritu Santo? Estar preparadas, velando. ¿O llevas tu vida como las insensatas que no buscas de la presencia del Espíritu Santo? Que quizás venimos a la iglesia simplemente porque, pues si no voy, mi esposa se enoja conmigo. O si eres un jovencito, pues mi mamá me va a quitar mi iPad si no voy, mejor voy. ¿Te traen a la fuerza? ¿O vienes tú por costumbre, por religiosidad, porque tienes un cargo en la iglesia? Porque si vienes a la iglesia por cada uno de estos, estás equivocado. A la iglesia no se viene por costumbre. A la iglesia no se viene porque tienes un cargo. A la iglesia no se viene porque tienes un ministerio. A la iglesia no se viene porque eres diácono y tienes que estar allí, o eres sugiere y tienes que estar allí. A la iglesia se viene a buscar de Dios. A la iglesia se viene hermanos, a tener una expectativa de qué es lo que Dios va a hacer en tu vida. A la iglesia se viene porque tú reconoces que necesitas la presencia de Dios en tu vida. A la iglesia se viene porque tú reconoces que, verdad, que cada día de tu vida tu fortaleza la encuentras en Dios.
A la iglesia se viene porque tú sabes que Dios tiene algo para ti. A la iglesia se viene porque tú sabes que Dios va a hablar a tu vida y que va a cambiar tu manera de pensar, que va a transformar tu vida, la vida de tus hijos, de tus generaciones. A la iglesia se viene porque necesitamos ser transformados. Estoy tentado a seguir, hermanos, pero no quiero seguir. Me voy a quedar estancado ahí después. No, luego no quiero que se lleguen las 8:30 y aquí yo en ese punto, hermanos. Pero mira, meditemos en este punto hasta ahorita, hermanos. Vamos a seguirlo para la semana que viene. Pero medita, iglesia, meditemos. Mira lo que Sofonías nos dice: congregaos y meditar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y lo que estás haciendo, ¿con qué propósito lo estás haciendo? Meditemos en esto. Vamos a ponernos de pie, iglesia. No quiero dejarlos así, hermano. Mire, algo bueno viene al final. No quiero que piensen, y el pastor nomás, él no aplicó clavó la espada y la dejó clavada y nos mandó a la casa con la espada clavada a todos acá. No, hermanos, para la semana que viene te la saco, hermano, ¿verdad? Te saco esa espada. Dios va a suavizar para la semana que viene. Dios va a suavizar, amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y meditemos.